sacrificio perfecto y eficaz. Vamos a estudiar acerca de esto en esta preciosa tarde y vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, y vamos a seguir hablando del versículo 5 hasta el versículo 18 de este tema que hemos estado tratando. Una vez que ya hemos entendido el propósito de los sacrificios del Antiguo Testamento, como lo estuvimos mirando la semana pasada, una vez que hemos entendido esto, el propósito que tenían los presentes, los sacrificios, las festividades y todo lo que tenía el Antiguo Testamento, y entendimos también la razón por la que Dios los instituyó, aún a pesar y de saber que no servían, sino solo apuntaban hacia adelante. Veamos pues en esta noche el sacrificio perfecto y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la que es el sacrificio perfecto y eficaz es porque en este sacrificio se cumplió la voluntad de Dios. Vamos a leer versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿entrando quién? En el mundo. ¿Quién estaba entrando al mundo? Jesucristo, nuestro Señor. Sacrificio y ofrenda no quisiste más, me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, en Isaías 40, del 6 al 8. Estaba escrito precisamente de este acontecimiento. Aquí estaba hablando de la entrada al mundo del que venía a ser el sacrificio perfecto y eficaz, el que venía a instituir un nuevo orden para poder nosotros allegarnos a Dios. Y en esta entrada estaba revelándonos el secreto de Cristo cuando entró al mundo. Y nos revela que los sacrificios y ofrendas ya no los quisiste más. Y al entrar al mundo Jesús, Él sabía, estaba consciente, estaba completamente, de alguna forma, consabido que en este sacrificio que Él venía a hacer, cambiaría la historia y que sería aquí el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. La razón es porque lo hemos estado aprendiendo cada vez mejor y creo que entre más lo hagamos, más lo vamos a entender. La razón es porque estos no podían quitar el pecado del medio y por ende no podían santificar y no podían quitar el pecado que nos separaba de Dios. Por eso dice, me apropiaste cuerpo. Ahí estaba, de alguna forma, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista profético, ahí estaba ya la solución. Llegó la solución. Él sería el Cordero de Dios. Tenía que ser humano, como dice la Biblia, tendría que ser inocente, sin contaminación y apartado de los pecadores. O sea, tendría que ser un sacrificio perfecto, sin pecado. Y hablé un poquito de esto el martes. Así que si ustedes ven el servicio del martes, van a entender a qué se refiere que Cristo era sin pecado.
Y vean ustedes lo que realmente estaba confrontando nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué situación tan tremenda! ¡Qué situación! ¿Cómo solucionarlo? Porque se necesitaban estas características. Tenía que ser humano, tenía que ser inocente, tenía que ser sin contaminación, tenía que ser apartado de los pecadores y, como dice la Biblia, hecho más sublime que los cielos. Por eso decía, qué situación tan difícil. ¿Cuál sería la solución? ¿Y cómo podían hacer de entre los hombres alguien con esas características otra situación? O sea, una situación tras otra. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, hablando precisamente acerca de la profecía de lo que sería la entrada del Cordero de Dios a esta tierra, vemos que se estaba anunciando más de 700 años antes de Cristo, antes de entrar al mundo, y se anuncia la solución que Dios tenía. Se anuncia la solución de Dios en la venida del Mesías en un cuerpo humano. Y cuando nosotros vemos esta profecía del libro de Isaías, vemos cómo Dios realmente tenía todo preparado para llevar a cabo su plan de redención. Dijo que el Señor daría señal, que la Virgen concebiría y que daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, anunciando la venida de la solución. La solución estaba siendo anunciada. En Isaías 9:6 dice que sería como un niño, nacería como un niño, y que el principado sobre su hombro sería, y llamarase su nombre. O sea, al decir que el principado sobre su hombro, quiere decir que él sería el primero en todo. Y Jesús, cuando vino, lo demostró. Y en Apocalipsis vemos que Jesucristo es el alfa y omega, principio y fin, el que principiaba todas las cosas y el que finalizaba todas las cosas. Este era el principado sobre su hombro, que abarcaría de eternidad a eternidad, que sería único, absoluto, que sería incomparable. Sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí vemos cómo realmente desde mucho tiempo se había ya anunciado la solución. Y en el capítulo 1 del libro de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino, nació sin pecado. Él era un hombre sin mancha, sin contaminación, y la razón por la que él nació sin pecado es porque no nació de un hombre, sino que fue, dice la Biblia, engendrado por obra del Espíritu Santo. O sea que no tenía la concupiscencia del pecado que tiene el hombre cuando nace. ¿Por qué razón? Porque él no tenía ninguna contaminación o que tuviera que ver con el hombre. Y vemos que aquí comienza precisamente a cumplirse lo que está diciendo aquí el libro de los Hebreos, la entrada por fin del Mesías a esta tierra. Entrando en el mundo, dijo Dios, desde el momento en que entró a esta tierra, ya sabía que los sacrificios del pasado ya Dios no los quería. Y por eso es que vemos que entró a este mundo para, por de una vez, acabar con los holocaustos, con las expiaciones, por el pecado que ya no le agradaron a Dios.
ya no le agradaron en lo absoluto. En primer lugar, el sacrificio de Cristo fue primeramente a satisfacer la demanda de Dios. A lo mejor cualquiera de ustedes diría, bueno, yo creo que en primer lugar yo creo que sería salvar al hombre, ¿no? Cualquiera pudiera decirlo, pero vean ustedes que el primer cometido, la primera intención fue satisfacer la demanda de Dios por el pecado antes de que Dios pudiera perdonar al pecador. Antes de eso tenía que cumplirse la ley. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. O sea, primero tenía que pagarse el precio. Primero se tenía que satisfacer la justicia divina. O sea, primero el pago tiene que ser hecho y después entonces viene el perdón. Cuando Cristo dijo es consumado es, esto significa el precio ya fue pagado. Ahora sí llegó la redención y la salvación a todos los que se alleguen a Él. Gloria a Dios. Aquí es donde está lo precioso de esto. Cuando vemos esto, ya vemos que se pagó el precio de rescate y nosotros ya, ahora sí podemos decir que somos perdonados desde ese momento, desde el día, desde el instante, desde el momento en que se pagó el precio. En el versículo 8 y versículo 9, o del 8 al 10, vean ustedes, diciendo sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios. Vean ustedes lo precioso, la venida, el anuncio, algo que Dios ya había dicho desde el principio. Dios ya le había dicho a Israel que vendría, que pagaría el precio y que nos rescataría. Isaías habla tanto precisamente de esto, y es precisamente cuando Jesús dice lo que está escrito en el rollo de mí, se refiere más a lo que era el libro de Isaías, porque es el que más habló del sacrificio y de la venida de Cristo. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Y en esta voluntad, aquí vemos que todo lo que sucedió fue voluntario de parte de Dios. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una sola vez. O sea, vino y reemplazó el antiguo sistema, y esto era algo que estaba profetizado en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Y tendría que ser puesto a un lado absolutamente todos los ordenamientos de Dios para establecer un nuevo pacto, para establecer nuevas promesas, para establecer todo, absolutamente todo. Por ejemplo, vean ustedes hasta dónde Dios estaba realmente ya asqueado de los presentes y de los sacrificios del pasado. En Isaías capítulo 63 y versículo 3, quiero que ustedes vean conmigo algo muy importante acerca de este acontecimiento. Dice Isaías capítulo 63, versículo 3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los cuales pisé con ira y hollé. No, perdón, si esto es Isaías 63, 3. Vemos que aquí, en esta porción, y Dios verdaderamente ya no estaba de acuerdo con el sistema de sacrificios que había, ya lo habían convertido en una forma tan irregular que Dios detestaba los sacrificios de los malvados. Y algunos de los judíos ofrecían bueyes con una actitud vacía hacia Dios. Vean ustedes
que era completamente contrario a lo que Dios había establecido. Y aquí encontramos que Dios detestaba ese tipo de sacrificios porque no eran conforme a Dios, ofrecían bueyes con una actitud vacía, de una forma impura. Dice Isaías que lo ofrecieran como ofrecer perros, y al igual que ofrecer cerdos, o se sacrifican. Así vemos que habían verdaderamente cambiado todo el sistema de Dios. ¿Por qué? Por la actitud que ellos tenían, una actitud inicua, contraria a Dios, de una forma completamente al revés de lo que Dios había establecido, y ofrecían presentes como los animales y sacrificios que Dios más detestaba. Por eso encontramos que Dios se había completamente asqueado de este sistema. Ya Dios se había completamente decepcionado de ese sistema que Él había impuesto. Y aquí encontramos que la venida de Jesús venía precisamente completamente a cambiar ese sistema tan, pudiéramos decir, corrompido en que se había convertido. No solamente había sucedido todo esto, sino que vemos en algunas porciones de la Biblia que hasta llegaron a meter la adoración al Dios Sol al tabernáculo y se arrodillaban ante el Dios Tamuz. Fue lo más terrible, lo más triste que pudo pasar precisamente por el pueblo de Israel, que fue lo peor que pudieron hacer. Y aquí vemos que se presenta para arreglar y por de una vez llegar al corazón del hombre, porque vemos que era evidente la dureza del corazón de los israelitas con la que ofrendaban. Y aquí también esta forma de ofrecimiento ilustra hipocresía, o sea, muy parecidos a los paganos, y por eso el sacrificio de Cristo llega para reemplazar todo ese orden establecido que se había corrompido y que se había verdaderamente echado a perder. ¿No se imaginan ustedes hasta dónde llegaron los israelitas y para que Dios tuviera que hacer algo diferente, algo nuevo y cambiar ese sistema que ellos habían establecido de una forma tan errónea? Y dice, el que sacrifica buey es como matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo. ¿Sabe por qué mencionan estos animales? Porque eran los animales prohibidos para ofrecerlos en sacrificio. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó las abominaciones, Dios tenía ya que hacer algo. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios viene y reemplaza todo esto, vemos entonces ya lo que dice el versículo 10. En esa voluntad nosotros somos santificados, o sea, la santificación es mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y lo primero que recibimos es el perdón de nuestros pecados al recibir a Cristo. O sea, eso es lo primero que sucede cuando tú te entregas a Cristo. Lo primero es recibir el perdón de nuestros pecados. Perdonó todo lo que éramos. Y es algo tan glorioso y tan impresionante poder ver cómo Dios perdonó todo lo que éramos, que nos ve como si nunca, absolutamente nunca hubiéramos pecado. Eso es algo precioso. Después de mirar cómo ellos se burlaron del sacrificio de Jesús o de los sacrificios establecidos en el pacto antiguo, y cómo es que ellos hollaron y destruyeron todo lo que Dios había establecido, y ahora en el nuevo pacto
cuando Dios hace absolutamente todo nuevo, cuando perdona al hombre, Dios hace de cuenta que no ha pasado nada. Por eso dice la Biblia que cuando uno se entrega a Cristo es una nueva criatura, nueva, inocente. Es como un baby que nace y nace ya una nueva naturaleza, ya nace una nueva persona, ya todo, absolutamente todo es hecho nuevo, y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Y eso es la justificación. Dios nos sacó del mundo en que vivíamos, del pecado, de los vicios, nos sacó de los traumas, de los complejos, de la amargura, y nos sacó de ese mundo y nos traslada a otra esfera, donde nosotros ahora estamos rodeados de su luz, o sea, de la luz de Cristo. Y ahora Dios nos dice, así como antes prestabas tus miembros para el pecado, prestabas tus manos, tus ojos, tus pies, todo tu ser, ahora dice Dios, préstame tu cuerpo para poder utilizarlo, para poder servir a la justicia de Dios. Por eso cuando nosotros hemos sido lavados, hemos sido justificados, rescatados, ¿para qué Dios nos rescató? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Para qué Dios nos sacó del mundo donde estábamos? ¿Sabe usted para qué nos sacó? Para que le sirvamos, para que abandonemos el mundo del pecado y seamos, como dice la Biblia, santos en nuestra manera de vivir, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso es que si nosotros no hemos comprendido esto, quiere decir que desde el día en que tú te convertiste a Cristo y no has vivido esa separación del pecado, es muy posible que no hay todavía ese nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento es donde viene ese cambio completo, es donde nosotros somos sacados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Dios hizo un cambio radical en nuestras vidas. Por eso es tan importante hablar de estas cosas, para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos que fuimos separados, sacados del mundo del pecado para vivir una vida distinta, una vida nuevo absolutamente todo lo que está pasando dentro de nuestras vidas. Todo nuevo. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, es una nueva especie, es algo nuevo, es una esfera distinta a la del mundo en la que nosotros nos estamos desarrollando por el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Vemos entonces que al haber nacido de nuevo debe de existir la evidencia del fruto de nuestro nuevo nacimiento. Eso es inevitable, eso tiene que suceder en nuestras vidas. Es inevitable que tu vida sea distinta, que se vea el fruto, que es la evidencia del nuevo nacimiento, de nuestra conversión. Y es que nosotros tenemos que entender que cada vez nosotros nos estamos separando más y más, nos estamos alejando más y más de la vida del pecado, porque vamos en una graduación. La Biblia dice, en el cual somos santificados, dice el versículo 10, en el cual somos santificados. O sea, esto demuestra que el fuerte estado y fortaleza de nuestra salvación es algo permanente. El fuerte estado de nuestra fortaleza, de nuestra salvación, es algo que es continuo. Es un proceso que no debe de detenerse en nuestras vidas, amados de Cristo. Es un proceso el que no se puede detener, porque desde que nacimos en Cristo es imposible detener el crecimiento de una criatura, de una nueva especie. Es como un baby cuando nace, usted no puede evitar que ese bebé se desarrolle y crezca. Lo mismo sucede en nuestra salvación. Si nosotros, a través de esa ofrenda del cuerpo de
entonces comenzamos y entramos en ese proceso, y en ese proceso vamos alejándonos gradualmente más del pecado, vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos en una actitud donde vamos viendo ese desarrollo normal. ¿Por qué? Porque esto es algo permanente, algo continuo, en lo cual todos los creyentes viven y se desarrollan pero todos los días de su vida. Esto significa sencillamente que tenemos algo que no podemos perder. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Por qué decía Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Porque tenemos algo que no podemos perder. Todos los que han nacido de nuevo tenemos algo que no podemos perder, algo que no podemos desperdiciar, algo que no lo podemos tirar por la borda de ninguna forma. Antes, al contrario, cada vez que vamos en este desarrollo y en este crecimiento, estamos más seguros, más confiados, y entonces vamos a poder decir: ¿qué es lo que me puede a mí apartar del amor de Cristo? A mí no me aparta ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni cuchillo, ni hambre, desnudez. Nada me puede apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es un desarrollo en el que vamos cada vez más y más, viendo más y más de cerca nuestra redención. El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que es en la práctica. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Veamos lo que sucede esto ya en la práctica. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Vean ustedes lo que dice aquí el apóstol. Es interesantísimo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que somos santos porque Dios en la cruz del Calvario nos dio su santidad. Cuando Cristo es ofrecido, cuando Cristo entra al mundo, viene a establecer algo nuevo. Viene a establecer algo precioso. Viene a establecer abundantes, ricas, gloriosas promesas que nos alcanzaron a nosotros, que nos han hecho entender lo que somos, que ahora estamos comprendiendo cada vez más y más que estamos dentro de un proceso de santificación. Por eso es que cuando Él nos dio su santidad, nos dio algo que no nos pertenecía. Gloria a Dios. Escúchenme muy bien en esta tarde preciosa. Nos dio algo que no nos pertenecía. Es más, me voy a ir más allá y le voy a decir que no podíamos obtener. Algo que no podíamos obtener y que nos lo regaló mediante la muerte, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la práctica, el que es santo ante los ojos de Dios vive con temor y reverencia delante de Dios. No delante de los hombres, no delante de los que están a su alrededor, sino que en la práctica, el que es santo ante los ojos de Dios vive con temor y reverencia delante de Dios. Esto es cuando pecas, cuando tú le fallas a Dios, cuando tú le fallas a Dios, pues te duele, te sientes mal y no hayas ni cómo nuevamente restablecer esa comunión con Dios, y te duele y te arrastras y le pides perdón a Dios. Pero si pecas contra Dios y no te duele, eso quiere decir que no eres santo. O sea, no te importa, pues, en otras palabras, y tampoco te duele ofender a Dios. Haces lo que quieres.
Y sigues igual, y vienes y cantas y gloria a Dios y aleluya y santo el Señor, levantas tus manos, pero en la práctica no estás haciendo lo que Dios te dice. Vamos a despedirnos bien del mes, ¿verdad? El mes de mayo. ¿Sabes por qué? Porque te estás burlando de Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. ¿Y sabe qué? Sus hijos no pueden burlarse de Él. Porque viven con Él. Viven en el temor de Dios. Por eso cuando alguien peca contra Dios y ama a Dios, le duele lo que hace. Es más, busca, como lo hizo el salmista en el Salmo 51, busca cómo reencontrarse, cómo se revuelca en ceniza, como lo hizo David cuando pecó contra Dios, porque le dolió haber ofendido a Dios. Pero el que no tiene temor de Dios es muy campante, como si nada pasó, como si fuera cualquier cosa. Y eso es precisamente donde nosotros tenemos que entender que ahí Dios no puede moverse en la vida de una persona así. Es imposible, Dios no puede trabajar. El cristiano puede caer, pero le duele. ¿Y qué es lo que hace cuando le duele al cristiano? Se enferma, agoniza y le dice: oh Dios, perdóname, límpiame, lávame más y más de mi maldad. ¿Sabe por qué? Porque el que es cristiano no puede ser como el que no tiene temor y reverencia delante de Dios. Porque el que no tiene temor y reverencia delante de Dios se revuelca en el pecado, en el lodo, donde supuestamente Dios te rescata, donde supuestamente Dios nos saca. Vemos también en el versículo 11 al 13 que el sacrificio de Cristo también quitó el pecado para siempre. Por eso hemos dicho que el sacrificio de Cristo es perfecto y eficaz. Versículo 11 al versículo 13. Ciertamente todo sacerdote, día tras día, todos los días, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vemos aquí que el sacrificio de Cristo quitó el pecado para siempre, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio. Dice la Biblia que hizo perfectos para siempre a los que se allegan a Él, a los que le reciben, a los que le sirven, a los que adoran, a los que glorifican, a los que sirven a Dios. Algo que nunca había pasado en el Antiguo Testamento. Por eso les digo que nosotros recibimos algo que no podíamos alcanzar. Nos dio algo que no nos pertenecía, nos dio algo inalcanzable, nos dio algo que no merecíamos. Es impresionante lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora vemos que aquí sucede algo que nunca en el Antiguo Testamento pudo pasar. Ningún sacrificio, ningún animal pudo, óigame bien, destruir el imperio de la muerte como lo hizo Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vean ustedes que Él vino y destruyó el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Esto se refiere al poder de Satanás. Óigame bien,
al poder que se ejercita o se ejercitaba sobre nosotros y que todavía se ejercita conforme a la condición del mundo, pero conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora está, dice el apóstol, obrando en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Vean ustedes, de allí nos rescató Dios. Vean ustedes qué impresionante lo que dice Efesios 2:2. Nosotros estábamos allí precisamente, bajo ese poder que ejerce, bajo ese poder que ejercía sobre nosotros. Y vivíamos conforme a la condición del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu de desobediencia, que ahora está obrando en los que no obedecen el Evangelio. Entre los cuales, dice el apóstol, versículo 3, nosotros también vivimos, pero óigame bien, en otro tiempo. Vean ustedes que vivíamos en otro tiempo y ¿sabe qué éramos? Éramos unos títeres del diablo. Éramos títeres de él y él nos hacía como él quería, así como las marionetas que se mueven con hilos. Hacía con nosotros lo que andábamos haciendo el ridículo ahí de borrachos, tirados en las calles, dando lástima. Qué precioso es Jesús. Hacía lo que quería con nosotros. Y al conquistar la muerte, oigan bien, cuando sucede este acontecimiento, utilizó todo poder de Satanás, o sea, que pudiera utilizarse en contra de aquellos que han sido salvos. Cuando nosotros entendimos que obtuvimos el perdón, que hubo alguien que derrotó en la cruz del Calvario a Jesús, al diablo, perdón, nuestro Señor Jesucristo, entonces nos dimos cuenta que destruyó ese imperio de muerte sobre el cual nosotros estábamos. Cuando descubrimos eso, nos dimos cuenta que nosotros podíamos salir de ese lugar. Y cuando nos dimos cuenta de esto, recurrimos a Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Inmediatamente cortó las cuerdas que nos unían a Él. Las cuerdas de títere, que era el poder que ejercía sobre nosotros. Hacíamos lo que queríamos, le obedecíamos en todo lo que nos ordenaba, nos movía como Él quería, pero cuando nos dimos cuenta que hubo alguien que destruyó ese imperio de muerte que reinaba en nosotros, entonces Cristo cortó los hilos inmediatamente, porque éramos sus marionetas y nos movía como Él quería. Pero vemos aquí que nos libró con esto de su poder, con su muerte en la cruz del Calvario. Suprimió el poder del enemigo de nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso el sacrificio de Jesús es eficaz y perfecto. Gloria a Dios. Aquí vemos que mientras más cerca de Dios vivamos, que entre más nos acerquemos a Él, menos nos afecta el pecado. Menos nos afecta Satanás con sus engaños. Entre más cerca estemos de Cristo, menos poder tiene sobre nosotros. ¿Por qué muchos cristianos son engañados? Porque son cristianos que viven en la emoción. Porque son cristianos que les gustan los milagros mentirosos. Porque son cristianos que no han entendido que el que ha nacido de nuevo ha cortado absolutamente todas las cuerdas que nos unían al diablo. Aquí en Hebreos 2:14 dice claramente que con su muerte nos libró, porque estábamos sujetos a ser esclavos, y en su muerte recibimos el poder para que Satanás
no se vuelva a meter con nosotros. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó perfectamente bien? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él cortó las cuerdas, las cortó para que Satanás no se vuelva a meter contigo en toda tu vida. En toda tu vida. No tiene ningún poder contra nosotros. Es más, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y por medio de aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Si llega a tu vida, si de repente te envía mensajes, porque tiene su iPhone para mandar mensajes. Si un día llega, quiere venir a tu vida, repréndelo, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo y de vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Huirá, no se va a ir, va a huir. No es lo mismo que se vaya y a ir huyendo. Usted sabe hacer la diferencia, ¿no? Hay una persona que va normalmente caminando, alejándose, pero la que va huyendo va contento hasta para atrás. Si quiere venir a tu vida, repréndelo en el nombre de Jesús y oirá. ¿Sabes por qué? Porque ya no somos esclavos de Él. Dice la Biblia, resístelo, resístelo, resístelo y va a huir en el nombre de Jesús. Va a huir, porque a través del sacrificio de Jesús somos más que vencedores. Por medio del sacrificio perfecto y eficaz de Jesucristo. Pónganse de pie en esta tarde. Uy, qué preciosa es la vida. Cómo me encanta a mí esto. A veces durante el día ando meditando y en la noche siento cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, le da nuevas revelaciones. Yo espero que cada uno de ustedes se motive a servirle a Jesús cada vez mejor. La intención es que nosotros nos motivemos a servir a Jesucristo cada vez mejor, cada vez mejor. No se rindan, no se den por vencidos. No dejen de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Es muy importante congregarse para que Cristo siga trabajando con sus vidas. Si dejamos de oír la palabra de Dios, nos alejamos de ella y el enemigo comienza a influenciar. Él no se duerme, Él está esperando que tú te descuides. Él está esperando que tú te alejes, que dejes de oír la palabra de Dios, que dejes de congregarte, que te apartes para que te pierdas. Pero en esta tarde, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios por los que estamos aquí? Vamos a agradecerle que hoy terminamos este mes en victoria y muy agradecidos con Él. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Ya vamos a entrar a un nuevo mes y en que este mes sea un mes nuevo de bendiciones. Que tu Espíritu Santo administre